En este video hablaremos sobre tributaciones, RUC y RICE. Nuestro grupo está conformado por Yanina Cuenca, Víctor Rojas y en persona María Encalada. Comenzamos. Empezamos con el ciclo del contribuyente. El ciclo del contribuyente tiene 4 fases, las cuales son inscripción del RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración de impuestos y pago de impuestos. La inscripción del RUC. Para entender de mejor manera esta fase, debemos saber qué es el RUC. El RUC es el número que identifica a cada contribuyente, sean personas naturales o sociedades, que realizan una actividad económica cualquiera. Al inscribirse en el RUC se recibe un documento en el cual es constancia de su registro, en el cual constan sus datos personales y los de su actividad económica. Para los ecuatorianos y extranjeros, el RUC es un número de cédula más los dígitos 001 al final de la cédula. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC? Todas las personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras que inicien o realicen actividades económicas en el país, en forma permanente u ocasional, están obligadas a inscribirse en el RUC. Los requisitos básicos para inscribirse en el RUC por primera vez son la original y copia de cédula o pasaporte y visa, o credencial de refugiado si es el caso, y los datos de la vivienda o el inmueble en donde se va a realizar la actividad comercial. Requisitos por actividad económica del contribuyente. En el caso del artesano, original y copia de la calificación artesanal emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el Ministerio de las Industrias y Productividad. En el caso del profesional, título profesional relacionado con contabilidad y auditoría, registrado en el CENESID. En el transportista, documentos de factibilidad para la constitución jurídica o su equivalente, título habilitante, resolución de cambio de socio o incremento de cupos. En el momento en el que se inscribe en el RUC, su registro se coloca como estado activo. Si suspende temporalmente su actividad, debe comunicar al SRI para que su registro pase a un estado de suspendido. Se reinicia una actividad económica, debe actualizar sus datos en el SRI para cambiar su estado a activo nuevamente. ¿Por qué actualizo mi RUC? El RUC se actualiza en el caso de cambio de domicilio, cambio de teléfono, cambio en la actividad económica, apertura o cierre de sucursales, cambio de nombre comercial, suspensión temporal de actividades, cancelación por fallecimiento del contribuyente, cualquier cambio relacionado con su actividad económica, cuando el contribuyente actualice su RUC, cambiándolo del régimen general a RICE. ¿Cómo actualizo mi RUC? Existen 2 maneras de actualizar el RUC, acercándose a ventanilla o por internet. Al acercarse a ventanilla se debe llevar cédula o pasaporte y visa o credencial de refugiado, y el documento que respalde el cambio a realizar. En caso de hacer la actualización por internet, debe poseer la clave de servicios en línea. Si no la tiene, deberá acercarse a cualquier centro de servicios tributarios a nivel nacional. Una vez obtenida esta clave, deberá ingresar al sitio web www.sri.gov.es, elegir la opción Servicios en línea y luego la opción Actualizar el RUC. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a hablar sobre el caso de una empresa que es agente de retención. Para ello, primero tenemos que la empresa adquiere mercadería según la factura 001 por un valor de $5,000, con 8% de descuento más el 12% de IVA. Ocupa una retención de 1% y 30% respectivamente y se cancela en efectivo. Bien, para ello primero tenemos un modelo de libro diario que consta de descripción en la parte del debe y la parte del haber. En la descripción vamos a colocar las cuentas que van a actuar en esta actividad. Primeramente tenemos, en el caso de que la empresa adquiere mercaderías, tenemos que lo que nos ingresa son las compras. Además, esta compra pues consta de un IVA. En este caso le vamos a poner IVA compra. La compra en este caso es por un valor de 5,000. Pero antes vamos a colocar las siguientes cuentas que vamos a usar. En este caso dice que se realiza en efectivo, por lo tanto una cuenta que vamos a utilizar en la parte del haber sería caja. Otra cuenta también sería el descuento. Otra cuenta que también teníamos es la retención de la fuente. Y por último vamos a tener el IVA retenido. El ejercicio nos dice que el descuento es del 8%, así que del valor total de los 5,000 vamos a obtener el 8%. Y el descuento nos sale por un valor de 400. Una vez hecho esto vamos a calcular el IVA de la compra. El IVA de la compra sale del subtotal, que es el valor total, o sea los 5,000 menos el descuento. Y nos decía que el IVA de la compra es el 12%. Obtenemos un valor de 552. Bien, ahora vamos a calcular la retención de la fuente. En este caso la retención es del 1%, que se lo calcula del subtotal. Obtenemos un valor de 46. Y por último el IVA retenido, que lo obtenemos del IVA de compra, y tenemos un valor de 165,60.
Para obtener el valor de caja nada más tendríamos que obtener la suma del debe y el haber y restarlos. Y obtenemos un valor de 4.940,40. Bien, el siguiente caso nos dice que de la compra anterior realizada por la empresa se devuelven mercaderías por un valor de $1.000 más el IVA. Y las cuentas que actúan en esta actividad serían, por el lado del debe sería caja y el descuento. Y en el lado del haber tendríamos la devolución de la compra y el IVA de la compra. Nos dice que la devolución se realiza con un valor de $1.000. Y el descuento sigue siendo del 8%, por lo tanto nos queda un valor de $80. El valor del IVA de compra de igual manera es el subtotal que existe entre la devolución de la compra y el descuento. A esto le obtenemos el 12% de la misma forma, de manera que obtenemos un resultado de 110,40. Y el valor de caja sería de la misma forma, la suma de la parte del haber menos la suma de la parte del debe, por lo cual obtenemos un valor de 1.030,40. El siguiente punto nos dice que la empresa vende mercaderías al contado por un valor de $2.000, con el 10% de descuento más el 12% de IVA, retención del 1% y 30% respectivamente. Las cuentas que actúan en esta actividad serían, en el lado del debe, tendríamos la parte de caja, ya que estamos vendiendo. También tendríamos el descuento. También tendríamos en este caso el anticipo de retención en la fuente. Además de eso también tendríamos el IVA retenido. En el lado del haber, en cambio, tendríamos la venta realizada, y tendríamos también el IVA en ventas. En este caso nos dice que la venta fue realizada por un valor de $2.000 y nos dice que el descuento es por un valor del 10% del total. Obtenemos un valor de 200. Luego de esto vamos a calcular el subtotal y para obtener el IVA en ventas y el anticipo de retención en la fuente. En el IVA de ventas obtenemos un valor de 216. En el anticipo de retención en la fuente tenemos un valor de 18. Y para calcular el IVA retenido, nada más obtenemos el 30%, como nos dice el ejercicio, del IVA de la venta. Y llegamos a un valor de 64,80. De la misma manera, para obtener el valor de caja sería la suma de la parte del haber menos la suma de la parte del debe. Al final obtenemos un valor de 1.933,20. El siguiente punto nos dice que de la venta anterior que hemos realizado nos devuelven mercaderías por un valor de 750 más IVA. Las cuentas que utilizaremos en esta actividad serían la venta o la devolución de la venta. También tendríamos el IVA de venta y las cuentas del haber en este caso serían la caja y el descuento. Nos dice que nos devuelven mercaderías por un valor de 750, por lo tanto la devolución de la venta en este caso consta de 750 respectivamente. Luego tenemos el descuento que, como el caso anterior, es del 10%. Obtenemos un valor de 75. Ahora con el subtotal obtendremos el valor de IVA de venta, que consta del 12%, y llegamos a un valor de 81. Y para caja de la misma manera sería la suma de la parte del debe menos la suma de la parte del haber, obteniendo un valor final de 756. Bien, continuando con el siguiente tema, tenemos retenciones al impuesto a la renta. Las declaraciones que se realizan a estas del impuesto a la renta es obligación para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. Eso quiere decir que todos los ciudadanos ecuatorianos, incluso extranjeros que tengan actividad dentro del país, estamos en la obligación de tributar o de responder con las retenciones al impuesto a la renta para el beneficio del Estado y las obras que se puedan realizar. Ahora hablaremos sobre el impuesto a la renta. Para ello vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se obtiene y saber cuánto es lo que debemos de pagar de nuestro impuesto. Para ello debemos contar con el salario mensual, lo que son los gastos que generamos durante todo el mes o durante todo el año, y procedemos a realizar los siguientes pasos. En primer lugar debemos determinar ingreso mensual neto. Para eso tenemos que obtener el aporte al IES
lo que hacemos es entonces tomar este valor de aquí, que es el salario mensual, 2.500, por el 9.45% que viene a ser el aporte al IES, y lo vamos a dividir para 100. Esto nos da un resultado de 236.25. Este valor de aquí es el aporte que nosotros vamos a dar al IES. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente tomar el valor, el ingreso que tenemos, que es 2.500, menos los 236,25 para obtener nuestro ingreso mensual neto. Eso nos da un resultado de 2.263,75 centavos. Este valor de aquí vendría a ser nuestro ingreso mensual neto. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es determinar el salario anual. Salario anual neto. Eso lo hacemos tomando este valor de aquí, del ingreso mensual neto, los 2.263,75 centavos por 12. 12 por los 12 meses del año, que es lo que vamos a percibir, y eso nos va a dar un resultado de 27.165. Claro que todo eso lo estamos hablando en términos de dólares. Eso, bueno, eso de aquí son meses. Eso sería nuestro salario que vamos a percibir durante todo el año. Una vez obtenido nuestro salario mensual neto, tenemos que obtener nuestros gastos deducibles. Gastos deducibles son aquellos necesarios deducibles para la subsistencia o para una vida digna de las personas. Entonces aquí tenemos los gastos. Tenemos gastos de vivienda, salud, educación, viajes y alimentación. Si los revisamos, todos necesitamos una vivienda, una salud, educación, viajes no son necesarios, así que esos no aplican como gastos deducibles. Alimentación sí es muy necesario, entonces hacemos la suma de todo esto, que vendría a ser 3.000 más 3.000 de vivienda, más los 3.000 de salud, más los 2.000 de educación. Esos son los gastos que hemos tenido durante todo el año, más los 2.000 de alimentación. Esto nos da un total de $10.000. Una vez que tenemos la suma de nuestros gastos deducibles, lo que tenemos que calcular es la base imponible. La base imponible es la cantidad de dinero sobre la cual se nos va a aplicar nuestro impuesto a la renta, ya que ese es nuestro salario que recibimos mensualmente. Ese es nuestro salario neto que recibimos en el año, 27.165. Pero estos 27.125 no son que los vamos a disponer completamente, sino que a eso les vamos a restar los gastos que tenemos en todo el año, y el valor que nos quede neto para nosotros, o el valor que nos quede libre fuera de los gastos, es lo que vamos a poder, o mejor dicho, es de lo que tenemos que tributar. Entonces para determinar la base imponible, lo único que tenemos que hacer es una resta de ese salario mensual neto, 27.165, menos el total de gastos deducibles, que son los $10.000. Y eso nos da un igual de $17.165. Una vez que hemos determinado la base imponible, debemos determinar cuánto debemos pagar. Esto lo hacemos recurriendo a una tabla de impuesto a la renta. Se debe utilizar la actualizada, así que sería la del 2018. Vemos en qué rango se encuentra. Entonces vamos a determinar cuánto debemos pagar. Determinar el valor a pagar. Entonces vamos y revisamos en la tabla. Tenemos que revisar entre todos los rangos que hay, y este es el valor que tenemos que buscar, 17.165, y lo hemos encontrado en el rango que va de 14.360 a 17.950. Una vez determinado esto, el rango en el que nos encontramos, el siguiente paso viene a ser calcular el valor que debemos pagar. Para ello, lo primero que hacemos, el paso 1, será checar o revisar cuál es el impuesto a la fracción básica, porque nosotros tenemos un impuesto que
que el SRI o el Servicio de Rentas Internas nos determina según los salarios que tengamos libres o sin gastos. Entonces determinamos que nuestro impuesto a la fracción básica, según la tabla de rentas, y nos dice que tenemos una fracción básica de $155. Esto sí o sí vamos a pagar. Luego el paso 2, tenemos que calcular el excedente, porque por el excedente que tengamos nos van a cobrar un impuesto más. Eso se hace con un porcentaje. El porcentaje con el que vamos a trabajar en este caso es del 10%. Este porcentaje lo hemos sacado de la tabla de rentas. Ahí mismo nos especifica, de acuerdo al rango en el que nos ubicamos. Lo vamos a obtener tomando este valor de la base imponible, 17.165, menos la fracción básica, que viene a ser esta, de 14.360. Eso nos da un resultado de 2.800, de 2.805. A este valor de aquí, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el porcentaje que nos determina. Así que sería 2.805 por el 10%, que nos va a dar un valor de 280,5. Luego solo nos resta el paso 3, que lo único que tenemos que hacer es sumar el impuesto a la fracción básica más el impuesto al excedente de la fracción básica. Entonces tomamos 155 más 280,50. Eso nos da un total de 435,50. Estos 435,50 es el impuesto a la renta que nosotros debemos pagar. Una vez calculado esto, lo único que nos resta es acercarnos y cancelar de acuerdo al 9º dígito de nuestra cédula. El Servicio de Rentas Internas nos dice que tenemos plazo a pagar hasta el mes de marzo de acuerdo al 9º dígito de nuestra cédula. Así, si el 9º dígito de tu cédula es 1, tendrás plazo a pagar hasta el 10 de marzo. Si el 9º dígito de tu cédula es 2, hasta el 12. Si es que en el caso de que fuera 3, tendrías plazo hasta el 14. Y así irías en un lapso de 2 días hasta el último dígito, que sería 0. Una vez que hemos concluido esto, es importante que se especifique que los gastos deducibles no pueden superar el 50% del total de ingresos del salario anual neto. No podrá superar ese salario, ya que de ser así el SRI no lo considerará y bajará al límite, que sería el 50% del salario anual neto. Tampoco puede superar el 1.3 la fracción básica degravada. De acuerdo al 2018, la fracción básica degravada esta fracción es de 11.270. Esto por 1.3 es igual a 14.651. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hemos llegado a un nivel de gastos de $15.000, que vienen a ser los gastos, y tenemos un salario de $32.000, estamos viendo que $15.000 no corresponde aún al 50% del salario. Tenemos un excedente que vendría a ser de $1.000, pero nuestro límite llega a 14.651. Entonces este valor pasaría a los 14.651 y nunca podrá ser superado, ni con las justificaciones debidas, ni con comprobantes ni facturas. Siempre será al menos al menos mientras siga vigente este valor de fracción básica degravada. Retenciones en la fuente de IVA y renta. ¿Qué es una retención de impuestos? La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje. Debe retenerse un porcentaje del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Esa retención
ese porcentaje o ese valor que el comprador retenga deberá ser declarado al SRI a nombre del contribuyente. Quienes compren bienes y servicios por obligación y por regla general se constituyen en agentes de retención. Los agentes de retención son quienes tienen la obligación de retener ciertos valores a ciertos productos como impuestos. Ejemplos de esos o los agentes de retención son las instituciones del sector público, las sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad siempre y cuando emitan liquidación, sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad de igual manera cuando emitan liquidación, sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, empleadores y exportadores. Retenciones del impuesto al valor agregado o IVA. Las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad pueden constituirse en agente de retención y en un sujeto de retención. Eso quiere decir que las personas obligadas a llevar contabilidad puede ser que tengan que retener el impuesto a la renta o al valor agregado, como también son personas a quienes les van a retener esos impuestos. De acuerdo a la normativa vigente, existen 3 tarifas de porcentajes de retención del IVA. Estas corresponden al 30%, 70% y 100% del impuesto. Las mismas que varían dependiendo de quién es el agente de retención y de a quién se retiene. Retenciones del impuesto a la renta. Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en una cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada, para quien lo reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención de cada una de las transacciones dentro del término de 5 días hábiles desde la entrega del comprobante de venta. Las retenciones se realizan como base de $50, pero si nos referimos a un proveedor concurrente, las retenciones podrán realizarse de cualquier cantidad mayor o menor a los $50. Entiéndase por proveedor concurrente a quien realice más de 2 ventas o a quien se le compre más de 2 veces durante un mes calendario. Los porcentajes de la retención al impuesto a la renta van del 1%, 2%, 8%, 10%, 12% y 22%. Continuamos con el tema de factor de proporcionalidad. Se conoce como factor de proporcionalidad al valor que sirve para calcular el IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del periodo. Este porcentaje se calcula sobre la base total de ventas, obteniéndose como resultado un crédito tributario total, un crédito tributario parcial y un crédito tributario cero. Conocemos como crédito tributario total cuando los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes y servicios gravados en la tarifa 12%. Al crédito tributario cero es cuando los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del IVA no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario. Por último tenemos el crédito tributario parcial, al cual los contribuyentes que transfieren bienes y servicios con tarifas 0 y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción de IVA pagado en compras como crédito tributario. Por lo tanto, el factor de proporcionalidad corresponde a la fórmula de ventas gravadas con tarifa 12% que dan derecho a crédito tributario sobre el número total de ventas. Si esta fórmula la aplicamos al casillero del formulario, tenemos que los casilleros 411, 402, 415 y 416 sobre el casillero 419. Bien, ahora veremos de qué se compone el formulario 104. Para ello acudiremos al programa DIM Plataforma o DIM Formularios, en el cual nos permitirá familiarizarnos con estos términos. Así que para ello primero registraremos un contribuyente, en el cual pues insertaremos un RUC, que es el número de cédula con la terminación 001. Luego de esto, en razón social pondremos el nombre del contribuyente y luego pondremos el número de cédula. Le damos a guardar
y nos dice que se ha realizado correctamente. Luego de esto seleccionamos el nombre del contribuyente ingresado y le vamos a poner siguiente. Luego de esto seleccionaremos la opción del formulario 104A del impuesto al valor agregado mensual y en mes seleccionamos el mes anterior al actual. Con la opción original seleccionada le damos a siguiente y de esa manera ya estamos dentro del formulario 104A. Para comprender mejor este formulario veremos a qué pertenece cada número del mismo. Así que para ello los casilleros 400 nos servirán para registrar los valores de las ventas. El total del IVA recibido por las ventas se encuentra en el casillero 499. Los casilleros 500 nos sirven para registrar los valores de las compras. El factor de proporcionalidad se encuentra en el casillero 563. El IVA pagado en las compras relacionadas con la actividad, que se puede utilizar como crédito tributario, se ingresa en el casillero 564. Luego nos encontramos con los casilleros 600, que nos sirven para el cálculo de la liquidación del IVA. Cuando se tiene valores de crédito tributario del mes anterior se ingresan en los casilleros 605, 606, 607 y 608. Cuando se tiene valores de crédito tributario para el próximo mes se ingresan en los casilleros 615, 617, 618 y 619. En el casillero 609 se ingresa el valor de las retenciones efectuadas a su favor. Luego nos encontramos con los casilleros 900, que nos sirven para detallar la forma de pago, los valores de interés y multa que se calculan cuando la declaración es presentada fuera del plazo, se registran en los casilleros 903 y 904. El valor a pagar se encuentra en el casillero 999. Y así podemos comprender de mejor manera el formulario 104A. Debemos recordar que, para hacer uso del crédito tributario de IVA por las compras relacionadas con el giro de su negocio, es necesario que solicite siempre facturas a su nombre por sus compras. Verifique que el comprobante de venta sea válido y se encuentre correctamente lleno. Ahora veremos el régimen impositivo simplificado, conocido como RISA, el cual es un régimen de inscripción voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales y tiene como objetivo mejorar la cultura tributaria en el país. Entre los requisitos que tenemos para poder inscribirnos al RISE, cabe mencionar los siguientes. Debe ser una persona natural, también no tener ingresos mayores a $60,000 al año, o si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no puede superar una fracción básica del impuesto a la renta gravado con tarifa 0% para cada año. Otro requisito que necesitamos para el RISE es que no debe dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Tampoco no debe haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. Impuesto al valor agregado, IVA. El IVA es el impuesto que todos los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos bienes y servicios con el fin de que el Estado pueda contar con los recursos económicos que le permitan atender adecuadamente las necesidades de la población. ¿Qué pasa con el IVA que pagamos? Los contribuyentes deben entregar al Estado el IVA que ha cobrado a sus clientes a través de las declaraciones mensuales en el formulario 104 y 104A en caso de que las personas sean no obligadas a llevar contabilidad. ¿Cómo se calcula el IVA? Se debe multiplicar la tarifa por el 12%, que es la base imponible, por el precio del bien o servicio que se va a vender. Como por ejemplo, tenemos el precio que es 500. Al sacarle el IVA del 12% nos sale 60. Así que el total sería sumar los 500 con el 60 y tendríamos un total de 560, que es el valor a pagar real. Bienes y servicios con 0% y 12% de IVA. En la ley del régimen tributario interno se definen los bienes y servicios que se encuentran grabados con tarifa 0%. Para el resto de bienes y servicios que no estén señalados, su tarifa será del 12%. Los bienes y servicios por los cuales no se paga IVA, sea porque no son objeto de este impuesto o tienen tarifa 0%, generalmente son aquellos que se destinan a satisfacer necesidades básicas de la población o ayudan a incentivar la producción y el desarrollo de nuestro país. Algunos de ellos detallaré a continuación. Bienes con tarifa 0%. Productos alimenticios en estado natural no procesados. Leches en estado natural o en polvo de producción nacional. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos y harinas de consumo humano. Servicios con tarifa 0%. El transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, salud, medicina prepagada y servicios de fabricación de medicamentos. ¿Cómo se presenta la declaración de IVA? Las personas no obligadas a
a llevar contabilidad presentan su declaración de IVA en el formulario 104A, el mismo que debe ser elaborado en la aplicación DIM multiplataforma y enviado por internet a través de la página web www.sri.gov.es. La fecha de presentación varía dependiendo de la actividad económica y el número de RUC. Todos los contribuyentes que venden bienes o presentan servicios grabados con tarifa 12% de IVA deben presentar declaraciones mensualmente a través de internet. La declaración se debe presentar el mes siguiente al que se efectúan las operaciones y de acuerdo al 9º dígito de RUC, como se muestra en el siguiente cuadro. Crédito tributario. Los contribuyentes deben entregar mensualmente al Estado el IVA que ha cobrado sus clientes a través de su declaración de impuestos. Este rubro constituye el valor a pagar en cada declaración del impuesto. Sin embargo, el IVA pagado en las compras contribuye a que el valor a cancelar sea menor. A esto se le denomina crédito tributario. A continuación tenemos un ejemplo, donde las ventas del mes hacen un subtotal de 200, a lo cual le sacamos el IVA y nos da un valor de $24, a lo cual le restamos las compras del mes, que son un subtotal de $150, y el IVA nos sale $18. Al hacer la resta de estos IVAs, nos sale un valor a pagar de $6. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias por su atención.